Bueno, damas y caballeros, bienvenido una vez más a Forjando tu Espada. Mi nombre es Ale, frente a mí está mi papá Roberto. Y como empezamos todos los capítulos, Roberto, la oración. Vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias una vez más por permitirnos, mi Dios amado, llegar a los hogares de las personas que están escuchando y esperamos que sean muchos más, mi Dios amado, para que aprendan, para que conozcan más de tu palabra, conozcan más de ti, Padre, y que sea todo para edificación de cada una de las personas que nos oye. Te pedimos, Padre, que sea tú, tu Espíritu Santo, tomando control, mi Dios amado, de todo lo que se va a hablar aquí, mi Dios amado, y que sea solamente tu palabra, mi Dios amado. Te damos gracias, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Bueno, Roberto, hoy hablamos de que el tema es no le eches culpa al diablo. Sí, no culpes al diablo de lo que tú haces. Tan sencillo como eso. Ok, ¿y cómo no lo culpamos? Pues mira, lo que pasa es que muchas veces, especialmente dentro de las personas que están dentro de la iglesia, cuando hacen algo que no tenían que hacer, el diablo me tentó. Y eso es una mala costumbre que adquirimos de Adán y Eva. ¿Entiendes? Porque, ¿qué pasó? Si vamos a Génesis 3 del 1 al 6, cuando leemos ese capítulo, Génesis 3, nos damos cuenta que cuando Dios empezó a caminar por el huerto, Adán se escondió, ¿verdad? Ujú. Y Dios dice, ¿dónde tú estás? No, aquí, ¿ves que me escondí? Es que estoy sin ropa, estoy desnudo. Y Dios dice, ¿pero quién te enseñó eso? ¿Con que comiste del árbol que te dije que no comiera? ¿O del fruto que te dije que no comiera? Entonces, ¿qué hizo él? Señaló para el lado. No, fue la mujer que me diste. Y Dios va donde Eva y dijo, pero Eva, ¿qué fue lo que hiciste? No, fue la serpiente. Sí, le echaron culpa al diablo. Es como cuando tú tienes 3 hijos y preguntas, ¿y quién tiró el plato de arroz en el piso? Todos se señalan unos a otros. Como los monos, ¿verdad? No vi, no escuché, no hablo. Y, y ¿qué pasa? Eso lo hace mucha gente para no confrontar su pecado. Y eso es una mala costumbre. ¿Qué pasa? Llegamos al punto en que le echamos la culpa al diablo Por lo que uno por hace. lo que hacemos. ¿Pero es para qué? Para liberar tu conciencia de la carga y hasta de la vergüenza de que tú puedes tener ante, por ejemplo, a la iglesia. Porque esto es algo, te lo estoy diciendo en el sentido de la experiencia dentro de la iglesia como tal. Y muchas veces, el diablo me tentó. Y si vamos a ver, pues el mismo Génesis 3 te va a decir cuándo comenzó eso. Y, y entonces, una cosa bien importante que debemos entender, y es una cosa que yo quiero que todo el mundo entienda, que no hay tentaciones de índole sobrenatural. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, cuando Adán y Eva fueron creados y se creó el jardín, Dios puso todo en el orden que lo iba a hacer, no existía el pecado. El hombre no tenía esa malicia, la mujer tampoco. Sí, por eso andaban desnudos por ahí, porque no había mal y bien. No había esa malicia. O sea, no existía el mal. Por eso que yo te he dicho, como dije en otros videos, el pecado no existe hasta que tú cometes pecado. No es que no exista en el sentido, porque hay una definición de lo que es el pecado, lo vamos a ver ya mismo. Lo que te quiero decir es que si tú no cometes pecado, Adán y Eva no habían pecado. Ellos podían andar desnudos, hacer lo que quisieran, pero no había esa maldad en ellos. ¿Qué pasa? El diablo me tentó. Pero si vamos a ver, vamos al capítulo 3 de Génesis, te van a dar cuenta de que el diablo no cogió el fruto y se lo llevó a Eva. Toma, cómetelo.
Sí, sí. No la obligó. ¿Y qué fue lo que hizo? Él observó. Quiere decir que ya Eva había estado echando el ojito al fruto ese. ¿Por qué? Porque el diablo utiliza nuestras debilidades y nuestras pasiones para hacernos caer. Y esto es bíblico. So, básicamente lo que tú estás explicando es que él simplifica ya lo que nosotros, por ejemplo, Eva fue mirando y él dijo, pues toma. No le dijo toma. Él dijo, oye, con que Dios dijo que no podías comer de ese árbol. Y fíjate, si primero le dijo, ¿sabes qué? No vas a morir. Pero la muerte a la que Dios se estaba refiriendo no era la física, era la espiritual. Uh-huh. O sea, que iban a caer de esa inocencia que ellos estaban. A esa muerte era que se refería. Y le dijo, fíjate, es bueno para que tú tengas el conocimiento igual que él le dio. Esa sabiduría, ese conocimiento. Pues yo quiero ser igual que Dios. Eso fue lo que pensó Eva. Pero ¿qué pasa? El diablo no te puede tentar a ti de una forma que él no sabe. Mira, vamos para ir por la Biblia. Primera de Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, ya la misma Biblia dice que no hay tentaciones sobrenaturales. Todas las tentaciones son humanas. Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. O sea, si el diablo quiere hacer un poquito más, Dios no se lo va a permitir al diablo. Y sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. O sea, mira cómo es esto. La dinámica que dice la Biblia. Primero, las tentaciones no van a ser nunca sobrenaturales. Segundo, nunca van a ser más allá de lo que tú puedas soportarlo. Tercero, con la tentación juntamente viene la salida a esa tentación. Okay. Así que si nos vamos basando a este versículo, y voy a leer unos cuantos más, quiere decir que nosotros no hay una razón para la cual entremos en pecado. Ahora bien, para clarificar lo de que Eva ya estaba echándole el ojito al fruto. Santiago 1, el 13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Para aclarar, porque yo sé que hay muchos hermanitos que no conocen quizás estas palabras. Concupiscencia significa inclinación excesiva por bienes materiales o carnales. Son nuestros propios deseos, nuestras metas, nuestras pasiones por las cosas del mundo. Lo que verdaderamente deseamos es lo que usa Satanás para tentarnos, y muchas veces no tiene que tentarnos con nuestros propios deseos, porque sino que nosotros actuamos tras esos deseos. Ok. Sí, que hay gente que dice que, pues Dios dejó que esto me tentara o lo que sea. No, y pues eso ahí es antibíblico. eso es falso. Eso es antibíblico completamente. Y el maestro, pastor, evangelista que diga algo así, es antibíblico. Yo he escuchado testimonios de líderes que dicen, no, pero es que el diablo me tentó y hice esto, perdóneme. No hay excusa. Por eso es que yo digo que ya Eva le había echado el ojo al fruto. Ya Eva, ya ella tenía eso dentro de ella, de que ella quería saber, tener la sabiduría de Dios. Porque con eso esas fueron las últimas palabras de Satanás para que ella tomara el fruto. No se lo llevó,
No le dije, míralo, sino que le dijo, mira, lo que Dios te dijo de fruto, pues fíjate, no es todo real. ¿Y cómo el diablo manipula al hombre? Con mentira y con engaño. ¿Entiendes? Entonces, y esto es bíblico completamente. Jesucristo mismo lo dijo. Los malos pensamientos salen del corazón del hombre. Lo dijo Dios en el Viejo Testamento antes de destruir la tierra con el diluvio. Como dice, ya no puedo más porque los pensamientos del hombre son solamente para el mal. Sí, vámonos a ir más allá, ¿verdad? Para aquel que de esto, por lo que leíste, pues para donde tú te estés inclinando. Ya tú te estás inclinando para ese lado cuando eres tentado o se presenta la oportunidad de ciertas cosas. Ya tú estabas inclinado para allá. Tú tienes que mantenerte en comunicación directa con Dios para que esos pensamientos, para que esos actos no lleguen a ser pecado. Ok, te adelantaste, pero sí, eso lo vamos a ver ya. Ok. Pero mira, vamos a poner, el diablo te tiene que conocer a ti, cuáles son tus debilidades para hacer que tú caigas en ellas. El diablo no te va a tentar con algo que sabe que tú eres fuerte. Sí, puede tratar de hacerlo. Porque a veces nos descuidamos en la parte que somos fuertes. Somos débiles en nuestras partes, pero descuidamos la parte en la que somos fuertes, la descuidamos. Y el diablo, claro, puede tratar de crear un plan, ¿verdad? Uh-huh. Crear un plan para hacerte caer. Por ejemplo, si tú en tu... Vamos a poner un varón, ¿verdad? Un varón. Va a la iglesia, vamos a poner que es evangelista de la iglesia, pero se pasa chequeando a las chicas cuando va a predicar. O sea, mirando a las mujeres, vamos a poner que está casado también. Y te digo esto porque conozco de muchos evangelistas que lo hacen. Sí, que sucede. Que lo han hecho, vamos a ponerlo así. Y pues mira, yo sé de que hay mujeres que van a la iglesia, que no están tan afín con Dios como deberían estar, van con escote, te ponen falda y se sientan con piernas a ver porque se ha visto desde el altar, se ven todas esas cosas, ¿entiendes? Provocan, están buscando una provocación, ¿entiendes? Y el varón, pues ya el diablo sabe que pues el varón se pasa mirando. Ya está inclinado. Ya tiene esa inclinación, pues por ahí es que se va Satanás a tentarlo. ¿Y qué pasa? Termina el culto y qué sé yo, hermanito, para que ore por mí. Para que ore por mí es para que le pase la mano por todos lados. Porque ha pasado. Ahora mi pregunta es, ¿será por eso que hay ciertas iglesias que son tan estrictos con la vestimenta y todo eso para evitar esos problemas o tú crees que no debería de haber? Mira, yo te lo voy a poner bien sencillo. La sensualidad de una mujer no tiene que ver tanto con lo que se pone para vestir. Con una mirada es suficiente. ¿Entiendes? Uh-huh. Sí. Yo creo que la Biblia dice que la mujer debe vestir recatadamente y es bíblico. Recatadamente. Pero ¿qué es recatadamente para ti? ¿Y qué es recatadamente para mí? Pueden ser cosas diferentes, ¿entiendes? Sí. Pero puede venir una mujer vestida de monja y con sonrisas y miradas tentar al hombre, ¿entiendes? Que no es bíblico que la mujer se vista recatadamente, pero la sensualidad va más allá de la vestimenta. Uh-huh. Y si, por ejemplo, es una persona que verdaderamente no va a la iglesia o está mirando a ver qué hay en la iglesia o cosas así, y le gustó el que está predicando, pues coquetea, nada más con sonrisas y miradas y ya. Eso ¿qué pasa? Ya el hombre está débil porque en vez de ser fuerte en su debilidad, está dándole rienda suelta a esa debilidad y el enemigo ya lo sabe. Y el enemigo va a manipular la situación para que tú caigas,
¿entiendes? Es como la persona orgullosa. Ah, que tú no te atreves a hacer esto. Seguro que sí. ¿Entiendes? Sí, Sí. Yo sí. sí. No, tú no te atreves. ¿A que no te atreves? ¿Entiendes? Uh-huh. Y entonces vas y haces algo que no deberías hacer. Por no traer el ejemplo, ¿verdad? Pero sucede. Entonces, mira, hay cosas en nuestra vida que ni siquiera el diablo tiene que tentarnos. Vamos a poner, la Biblia pone un ejemplo en 1 Timoteo 6:9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, estamos aquí hablando de porque ¿a quién le gusta ser pobre? Sí, a nadie. Todo el mundo quiere tener chavo, porque para vivir con comodidades, y eso no es malo, ¿entiendan? Porque hay cristianos, verdaderos creyentes que son millonarios, son ricos. Hay cristianos de la clase media y van a haber cristianos pobres. ¿Entiendes? Eso siempre va a pasar y siempre ha pasado. Lo que quiero decir es que el tú desear tener una mejor vida no es el pecado. El pecado es cómo tú trabajas o qué tú haces para lograr esa comodidad. Sí, por supuesto. Porque yo no puedo estar sirviéndole a Dios y vendiendo drogas en la calle porque yo quiero estar más cómodo, o vendiendo licencias falsas, o como yo conozco pastores que incluyen a sus papás que cogen seguro social y viven aparte como que son sus beneficios, ¿cómo es? Dependientes, para que en la planilla le devuelvan dinero por ello. Uh-huh. Sí, que hacen los trucos de este mundo para ganar ellos. Para estar mejor, exactamente. Y no vamos así, es como si yo te digo, como si yo estuviera viviendo en Puerto Rico, ¿verdad? Como yo no lleno planillas federales, digo, vale, dame el seguro social de los nenes para para que me devuelvan 3,000 pesos en las planillas. Ponerlo como que están viviendo conmigo. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo sé de pastores que hacen eso. Eso es pecado. Entonces después se trepan en un altar a predicar sobre honestidad, sobre verdad. Cuando no la están viviendo. Cuando no lo viven. Eso es lo que dice Santiago. No sean solamente leedores de la palabra, sean hacedores de la palabra. Y tenemos que ser honestos todo el tiempo. Entonces, a mí que no me van a decir nada, que el diablo me tentó. No, tú querías tener más chavos. Tú querías robar, tú le robaste y querías robarle al gobierno. Sí, ya tú estabas inclinado. El querer más, se te presentó la oportunidad y como ya estabas inclinado para allá, pues te fuiste. Sí, y eso es. Mira, la gente se cree que pecado solamente adulterio, fornicación, idolatría. No. Mira, hermano, ¿sabes qué? Dios nos manda a respetar las leyes terrenales. Después que esas leyes terrenales no vayan por encima de las leyes de Dios. Uh-huh. Si la carretera dice que tengo que ir a 70, se supone que un creyente, un cristiano, vaya a 70. No vaya a 80 ni 90. No digas eso muy alto que se ofenden. Cuidado. Sí, que se ofendan, porque es la verdad. Mira, además, yo trabajé en una compañía de celulares por los últimos 10 años. Vamos a poner. Y cuando iba y me molestaba, pues yo le decía, si viene, porque lo viví. Ah, yo soy pastor de la iglesia y tú tienes que darme una mejor oferta, esto, lo otro. Le damos un mejor teléfono porque yo soy pastor. No. Tú eres igual que Juan del Pueblo. Paga tu celular como se supone que tú lo tienes que... Y me molestaba. Y a veces le decía a los vendedores, cuando ven un pastor de esos, llámame porque yo quiero salir afuera. Yo trabajo en el almacén. ¿Verdad? Yo no bregaba directamente con ellos. Para ponerlos en vergüenza. Porque como tienes un título de pastor, te vas a tratar de salir con la tuya. Y eso lo vi muchas veces. O sea, yo no estoy hablando de más. Yo lo testifiqué. Yo lo vi.
En vez de decir, mira, ¿qué ofertas tú tienes? No, dame. O yo merezco tener el mejor teléfono porque soy pastor. Eso es envidia. Eso es codicia. No, mi hermano. Sí, no funciona así. Sí, yo he sabido de pastores que han abandonado la iglesia. Porque no tengo ni siquiera unos zapatos nuevos. Eso no es problema de la iglesia. Tú le tienes que dar del buen pasto a la iglesia. La iglesia no te va a dar el buen pasto a ti. ¡Ay! Ok, ahí estamos, ¿verdad? En las cuestiones estas de los pecados, pero vamos a ir más específicos, porque la Biblia te da un listado, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 6, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y esto lo vamos a traer en un podcast aparte, porque en la iglesia se enseña que tú tienes que amarte a ti primero para tú poder amar a los demás. Que cómo tú puedes amar a los demás si no te amas a ti primero. Eso es antibíblico. Pero eso merece un podcast completo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está diciendo que la gente que sea a ti, tú que eres creyente, debes evitarlo. Y después en el 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Qué ocurre? Y aquí tenemos un pequeño listado, ¿verdad? De lo que son los pecados y que nosotros debemos evitar a las personas que sean así. Especialmente, y quiero que aclarar esto bien, especialmente personas que son así dentro de la iglesia. Porque la Biblia también dice que no debemos juzgar a los que están afuera, sino a los que están adentro y tienen el mismo conocimiento de la palabra que tú tienes. Y para los que no saben quién es Janes y Jambres, que resistieron a Moisés, estos fueron los magos del faraón. Para que entiendan quiénes eran ellos. Se menciona sus nombres. Eso quiere decir que Satanás le dio poder a ellos para ellos hacer la magia, imitando los milagros que Dios hizo en Egipto, hasta donde pudieron. Ok, Gálatas 5 del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. Acuerden esas palabras, y cosas semejantes a esto que yo mencioné. Acerca de las cuales os amonesto, ya nos lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, ¿sabes qué? La Biblia te dice bien claro que no hay tentaciones sobrenaturales, o sea que no va a haber adulterios sobrenaturales. Que me hicieron un trabajo de brujería y por eso fue que la chilla me envolvió. Hermano, ¿sabes qué? La Biblia me dice que no hay tentaciones sobrenaturales, así que ningún trabajo de brujería va a hacer que tú engañes a tu esposa con otra mujer. Sí, como seguimos diciendo, ya estaba inclinado
Ya Así. él estaba inclinado, ya a él le gustaba y eso fue lo que fue a hacer. Y te digo más, hecho esto porque también una persona que hacía brujería me lo dijo. O sea, que sabía de ese mundo porque creía en el santerismo. La santería no obliga a nadie a pegarle cuernos a nadie por más trabajo que tú hagas. No hay tentaciones sobrenaturales. Y esto dicho por santero. Es porque ya a ti te gusta y ya tú quieres meter mano. Tan sencillo como eso. Entonces, para esta, o sea, hablamos también de pleito, ¿verdad? Enemistades, celos. Eh, porque alguien te hizo mal, viene la tentación de que tú quieres desquitarte con esa persona. Y el diablo va a manipular esa ira que tú tienes contra esa persona para que tú cometas venganza o te desquites de alguna forma u otra. Entonces, mira lo que dice la palabra en 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El tú estar enojado con una persona te hace homicida. ¿Qué es aborrecer para el que no sabe? Pues yo estar enojado contigo. Este me cae mal este me hizo esto una vez y todavía tengo coraje contra esa persona. ¿Y qué dices? ¿Saben qué? Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Y dónde es que se encuentra eso, lo que estás leyendo? Primera de Juan 3:15. Vamos más allá. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Repite eso otra vez. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ya tiene dos pecados ahí, aborrecer y mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire, una de las cosas que tiene la iglesia, los que asistimos a una iglesia, los creyentes, nosotros ninguno somos perfectos, somos pecadores. Y, y muchas veces muchas personas hemos vivido situaciones que se nos han hecho daño, se nos ha hecho mucho daño en el pasado. Pero nosotros no podemos vivir en ese coraje contra esas personas. Porque la misma Biblia dice que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. O sea, estamos hablando de que, como dice la Biblia, aunque tú digas Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios, y el mismo Señor te va a decir es que no te conozco. ¿Por qué? Simplemente porque no perdonaste a tu papá que abusaba de ti, física o sexualmente. Estamos hablando de abuso en general. Que no perdonaste a tu hermana que te traicionó, te hizo algo, un vecino o un amigo que te traicionó. Simplemente porque no lo perdonaste vas a perder la salvación. Uh-huh. Y no vas a poder decir que el diablo fue culpa del diablo. No, eso no existe. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar con eso siempre. Y lo que te adelantaste ahorita, esto está en Mateo 26:41. Y la respuesta a cómo nosotros podemos evitar la tentación, porque dice que Dios nos va a ayudar a salir de ella. Dios no va a permitir que sea más fuerte de lo que nosotros podamos resistirlo. Pues mire, es fácil. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, oración, Biblia,
Es tu relación con Dios la que va a evitar, la que te va a ayudar, porque no va a evitar que venga la tentación, te va a ayudar a resistir la tentación. Y es lo que tú dijiste ahorita, orando. ¿Entiendes? Señor, ayúdame. Señor, mira, me estoy fijando en esto y está mal, ayúdame a resistir esto, quítalo de mí. Sencillo. Por eso que dice que Dios mismo da la salida. ¿La salida cuál es la salida? La conexión con Él, diría yo. La oración primeramente. Pues exactamente. Como dice, deberá llorar para que no entre en tentación. Esa es la salida. ¿Viste que la Biblia se complementa? Que muchos dicen, no, que la Biblia no hay errores. Se complementa. Lo que pasa es que hay que leerla y dejar que el Espíritu Santo nos dé esa revelación. Y vamos a leer más. Mira, en Hebreos 2:16, perdóname. Hebreos 2:18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, está hablando de Jesucristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que Dios mismo, a través de Jesucristo, está dispuesto a socorrernos cuando nosotros caemos en tentación. Mira, Ale, una tentación sencilla. Tú vas en un mall y vas caminando y viene una viejita y mete... Tú sabes que las viejitas casi siempre andan con 100 o 200 pesos para hacer su comprita porque no les gusta sacar chavo del banco. Ajá. Y lo fue a meter a la cartera o al bolsillito de la falda y se le cayó al piso. Y tú vas caminando detrás. Y viste que era de ella. Sí, porque estás caminando detrás. Viste que era de ella. ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, yo en mi caso se los devolvería. Porque, Pero, o sea, contra, más allá yo pienso que, tú te sabes, faltan 200 pesos para completar el pago de la casa. pero no sé si son los últimos 100 de ella. O sea, lo correcto de nosotros como creyentes es recogerlo. Señora, mire, se le cayó esto. Y quién sabe si Dios va a usar a esta persona para bendecirte, que le va a decir, ay, gracias, toma. Y te dio la mitad de lo que tenía, porque así pasa. Oh, no tan solo que la use ella, que use a alguien alrededor que diga, bueno, le dio los 100 pesitos para atrás, déjame regalarle esto que tengo de más. También, no, y que ¿cuál es el primer testimonio? ¿Cuál es la primera Biblia que la gente lee? Somos nosotros mismos. ¿Pero qué? A los hacedores de la palabra. La primera Biblia que lee un impío, un ateo, una persona que no conoce a Dios, es a los hacedores de la palabra. Cómo tú actúas con los demás, cómo tú actúas en tu contorno. Uh-huh. Eso es lo primero que ve el hombre. Por eso es que muchas veces la gente en la iglesia, yo no voy para la iglesia porque ahí lo que hacen es un montón de hipócritas. Sí, porque están, Ave María, en la iglesia. Bueno, hay hipócritas en todos lados, dentro, fuera, en la tienda, en todos lados, pues no coma, no cocine. No, exacto. O sea, sí, yo le puedo contestar eso que me diga una persona que no va a la iglesia. Yo le digo, ¿tú vas al cine? Porque en el cine hay un montón de hipócritas sentados al lado tuyo. Pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista de que yo observé que aquel que se llena la boca diciendo que es de la iglesia o que le sirve a Dios, cuando recorta la grama me tira la basura para mi patio. Eso no es amar al prójimo. ¿Entiendes? Uh-huh. Eso es a la persona que tanto que se llena, gloria a Dios, aleluya, y a la mujer le grita, le dice perra muerta y todo, y lo escucho desde mi casa. Porque créeme que eso se da mucho también. En la iglesia es aleluya, Espíritu Santo y todas estas cosas, pero llegan a la casa y el Espíritu Santo parece que es él dándole bofetada a la esposa en la cara. Y a los hijos. Porque eso ha pasado. Sí, la iglesia es un lugar lleno de gente que necesitan, que somos, ¿verdad? Porque me estoy incluyendo que somos pecadores, tenemos nuestras faltas. Por eso es que entonces el Espíritu Santo trabaja con nosotros regenerándonos. Esto es un proceso, ¿verdad? Uh-huh. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Sí, nos podemos enojar, somos humanos.
Sí, podemos errar, pero vamos a seguir rapidito leyendo. Romanos 6:12 dice, pues no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea que no nos vamos a dejar llevar por las pasiones de nuestro cuerpo. En 2 de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 de Pedro 2:9. Esto es que de esto vamos a hablar después también, Ale, de los juicios de Dios. Porque ahora con todo lo que está pasando, pues ahora todo es juicio de Dios, todo es juicio de Dios, no. Sí, Dios, aquí dice la Biblia que Dios va a reservar a los que van a ser castigados en el juicio. Así que, pero lo vamos a dejar ahí, porque eso va a ser un tema profundo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:5 dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Quiere decir que la gente que no conoce a Dios es la que se deja llevar por sus concupiscencias, por sus pasiones y por sus deseos. ¿Y cuál es la razón por la cual debemos ser hacedores de la palabra? Mira, Primera de Pedro 4:2 te dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, el tiempo que te resta de vida en esta tierra, no lo vivas conforme a tus deseos y pasiones, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados en nuevas criaturas. La idea es, tú has vivido una vida fuera de Dios, haciendo lo que te da la gana, pues mira, ya no. Ahora vive el resto de tu vida haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que te va a traer la salvación, de lo que estábamos hablando en los últimos 2 podcasts. Así que no le podemos estar echando la culpa al diablo de lo que nosotros hacemos. O sea, lo que tenemos que dejar de hacer es dejar de inclinarnos a nuestros deseos y dejar de echarle la culpa. Exacto. Mira, la Biblia dice que cuando soy débil es cuando soy fuerte, pero ¿por qué? Porque tú le pides a Dios por tus debilidades. Si tú eres ambicioso con el dinero, tú le pides, Señor, no permita que vengan tentaciones, que estas ambiciones del dinero me hagan caer. Si tú has sido una persona que ha sido mujeriega o cosas así, pues tú le dices, Señor, no permita que este deseo que yo tenía antes me controle. Y de hecho, la Biblia me dice que seas sabio y te alejes de esas pasiones. Sí, yo seguí leyendo la Biblia en uno de los... No me acuerdo dónde tú dijiste que leyera y decía, Señor, si no puede pasar esta copa sin dejarme de beber, no, como que no dejes de que pase. Lo tengo que buscar bien a dónde era que lo decía, pero era en uno de los que estábamos leyendo ahorita. Mira, ¿cuál es el proceso de uno caer en pecado? Esto está en Santiago 1, del 12 al 15. Primero te dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, la Biblia no te dice exactamente que Dios va a evitar ser tentado, porque muchas veces a través de esas tentaciones somos probados. Lo que Dios te está diciendo es que soporte la tentación, pero la única forma de nosotros soportar nuestras propias debilidades es que Dios nos hace fuertes en esas debilidades. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman, a los que le aman. Y una de las cosas que va a evitar que nosotros caigamos en esas tentaciones es nuestro amor por Dios. Tenemos que amar a Dios, aprender a amar a Dios, y si entiendes que no amas a Dios suficiente, Señor, ponme en mi corazón que te quiero amar mucho más y mucho más y mucho más. Dios lo va a hacer. ¿Ves? El proceso. Primero dice, entonces la concupiscencia. Espérate.
Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. O sea, que viene el pensamiento, el mal pensamiento, cualquiera que sea. Y si tú le das como que mucho pensamiento a eso, ya estás dando a luz, ya estás concibiendo el pecado. ¿Te gustó la muchacha? Oh, me gustaría hablar con ella. Me gustaría hablar con ella. Ya estás concibiendo el pecado. Ujú. ¿Verdad? Dar a luz el pecado fue que hablaste con ella. Y consumarlo es que te fuiste a la cama con ella. Y después que lo has consumado, viene ¿qué? La muerte. O sea, no es que cuando uno cae en tentaciones es un proceso también. Toma tiempo, pero por eso es que Dios da salida, oración, el amor a Dios, el amor por su palabra. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente no somos infalibles. Qué infalible. Que infalible, algo que pueda resistir mucho golpes. O sea, que seamos como una piedra, que no nos pasa nada. Pero ¿qué pasa? La gota de agua da la piedra Hasta que la rompe. hasta que la rompe. Y así es la tentación. ¿Ves? ¿Y qué hacemos en ese momento? Pues mira, fácil. Primera de Juan 1, 2:1. Primera de Juan 2:1 dice lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Muchas personas cuando cometen pecado, lo primero que hacen es se alejan de Dios. Sí, cuando dicen que Él es nuestro abogado. Cuando Deberíamos de inclinarnos más a Él buscarlo más a Él. cuando estamos en pecado. Pero eso es una mala costumbre que recibimos del Génesis. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Corrió, se escondió. Se escondió. Entonces nosotros hoy día, y todas cosas que se deben enseñar en la iglesia, que por lo menos en la iglesia que yo he asistido, nunca lo he escuchado. Cuando, comete pecado, pues yo no merezco ir a la iglesia. O cuando esté mejor delante de Dios, pues voy a la iglesia. Como que tú tienes que entrar a la iglesia santo, y es al revés. Mientras más pecador, más rápido tienes que correr al altar. Esto, de la mejor manera que yo puedo poner esto, es como ir al hospital cuando estés saludable. Exacto. Tú vas al hospital cuando tienes heridas, cuando te Estás haces... enfermo. No es que no vayas al hospital a hacerte tus chequeos normales y esto y lo otro, pero tú vas al hospital cuando estás enfermo, cuando tienes la presión alta, cuando de verdad lo necesitas, que debería ser de la misma manera con la iglesia. Cuando más tú te sientes en pecado que de esto, deberías de buscar más de Él, porque He's the way. He's the way, Él es el camino, no hay ninguno otro, ¿entiendes? Entonces, la mala costumbre de muchos dentro de la iglesia, estoy en pecado, cuando yo esté mejor delante de Dios voy. Y eso nunca lo entendí, pero cuando caes en pecado es cuando más rápido tienes que ir a la iglesia. Entonces la iglesia tiene que aprender algo bien importante, y es lo que voy a leer ahora. Lo que voy a leer está en Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta en este caso pues puede ser falta, pecado, ¿verdad? Ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado.
Esto no significa que te vayas a pecar, ¿verdad? Ninguna de estas cosas. La lección para la iglesia es que si alguno es sorprendido, por ejemplo, robando dentro de la iglesia, y la iglesia lo sabe, la primera mala costumbre es de tirarle, decirle hijo del diablo, etcétera, etcétera. Entonces aquí me dice la palabra que yo debo restaurarlo con mansedumbre, cuidando de que no sea que yo algún día que sea cogido en robo. Sí, eso que tenga compasión con él, porque tú nunca sabes en qué situación tú estés de aquí a 2 años y a lo mejor hagas lo mismo. Sí, porque la gente debe entender, y especialmente los nuevos, es que para yo hacerte caer a ti en algo para yo manipularte, para que tú hagas algo que yo quiero que tú hagas por mí, yo tengo que conocerte a ti primero. Y una vez yo conozca tus fortalezas y tus debilidades, yo puedo manipularte a ti en una situación que tú hagas lo que yo quiero. Y eso es lo que hace Satanás. Acuérdense que Satanás no descansa. Está 24/7. Él no es omnipresente y él no es omnisciente. Sí, pero tiene una legión de demonios alrededor de él que le asisten en el trabajo de saber cómo tú eres. Y no es como tú eres en la calle ni como tú eres en la iglesia, como tú eres en tu intimidad y cuando tú estás solo. Porque si tú eres una persona, por ejemplo, que te pasas metido 24/7 en juegos violentos y ves películas violentas y te gusta ver sangre y todas estas cosas, pues ya tú tienes ahí una persona que es capaz de matar a otra. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a traer una persona que te haga enfurecer a nivel de que tú quieras matarlo. Porque ya estabas inclinado. Porque ya estabas inclinado a eso. ¿Entiendes? Porque quizás no vas por ahí matando gente, pero eres cruel con animales. Ves películas que si no hay sangre en las películas, que tienen que ver como 25 o 50 muertes en la película, o que sean bien gráficos en la violencia. Y en los juegos tú puedes quitarle lo que le llaman el gore, ¿verdad? Bajarle el tono a la violencia en los juegos, ¿verdad? Se lo puedes hacer, pero hay gente que no, que le suben el tono. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya el diablo sabe que y para destruirte, ¿qué sería mejor? Hacerte enojar con alguien que tú mates y te meten preso. Así es, bueno, damas y caballeros, pues con eso vamos a terminar hoy. Acuérdense, no le eches culpa al diablo. No le eches la culpa al diablo de que tú haces. ¿Y cómo terminamos cada podcast? Si no me crees a mí, no me creas a mí. No es si no me creas. No me creas a mí, creeré a la palabra. Léela.